¿Alguna vez has sentido una paz inexplicable al entrar en ciertos hogares, mientras que en otros un peso invisible parece oprimir el ambiente? No es casualidad. Hay algo que marca la diferencia, algo que protege, transforma y cambia destinos: la presencia de la cruz. Pero cuidado, no basta con tener un crucifijo en casa. Si no se usa de la manera correcta, podría estar ocurriendo justo lo contrario. Hoy, el Padre Pío te trae una revelación impactante, un mensaje que podría cambiar el destino de tu hogar y el de tu familia para siempre. Escucha con atención. Si tienes un crucifijo en tu casa o estás pensando en tener uno, necesitas escuchar esto con mucha atención. Lo que voy a compartir contigo no son simples palabras, son las enseñanzas reveladas por el Padre Pío, uno de los santos más poderosos en la historia de nuestra Iglesia, sobre el verdadero poder del crucifijo en nuestros hogares. Antes de continuar, si crees en el poder de las enseñanzas del Padre Pío, escribe en los comentarios: creo en la protección del crucifijo. Este simple acto de fe será el primer paso hacia la transformación que tanto has estado buscando. El Padre Pío decía algo muy importante sobre los crucifijos que muchos desconocen. Según sus enseñanzas, tener un crucifijo en casa no es simplemente colgar un adorno religioso en la pared. Es mucho más que eso. Es establecer un punto de protección, un escudo espiritual que puede transformar completamente la energía de tu hogar y la vida de tu familia. Imagina por un momento que tu casa es como una fortaleza. Cada entrada, cada habitación, cada espacio puede ser un punto de protección o un punto vulnerable. El Padre Pío reveló que el crucifijo, cuando se usa correctamente y con fe verdadera, se convierte en una fuente de protección tan poderosa que puede detener problemas, enfermedades y dificultades que intentan entrar en tu hogar. Pero hay algo crucial que debes saber. Muchas personas tienen crucifijos en sus casas, pero no están recibiendo toda la protección y las bendiciones que podrían. ¿Sabes por qué? Porque hay formas específicas de usar el crucifijo, lugares estratégicos donde debe estar, y lo más importante, hay una manera correcta de activar su poder protector. Esta información es tan importante que el Padre Pío dedicó mucho tiempo a enseñarla a sus seguidores más cercanos. Él sabía que en estos tiempos difíciles que vivimos necesitaríamos más que nunca esta protección especial en nuestros hogares. El Padre Pío nos enseñó que el crucifijo no es solo un símbolo, es una llave que abre las puertas de la protección del cielo para tu hogar. Y hoy voy a enseñarte exactamente cómo usar esa llave. El Padre Pío tenía una relación muy especial con el poder del crucifijo. En sus enseñanzas más profundas nos reveló que el crucifijo es mucho más que un símbolo de nuestra fe. Es una fuente activa de protección, sanación y transformación para nuestros hogares. El crucifijo es la puerta por donde entran las bendiciones a tu hogar, decía el Padre Pío. Y esta enseñanza es más importante que nunca en los tiempos que estamos viviendo. Cuando vemos tantos problemas, enfermedades y dificultades tocando a la puerta de nuestros hogares, necesitamos activar esta protección especial. El Padre Pío nos enseñó que hay 3 poderes fundamentales en el crucifijo que muy pocas personas conocen. El primer poder es el de la protección. Cuando tienes un crucifijo en tu casa, con la fe y la intención correcta, estás estableciendo una barrera espiritual que ninguna fuerza negativa puede atravesar. Es como tener un escudo invisible que protege a toda tu familia. El segundo poder es el de la sanación. El Padre Pío revelaba que el crucifijo tiene la capacidad de traer sanación física y espiritual a los hogares. Él explicaba que cuando oramos frente al crucifijo con fe verdadera, estamos conectando directamente con el poder sanador que fluye de la cruz.
Cada vez que miras el crucifijo con fe, decía, abres un canal de sanación para ti y tu familia. El tercer poder, y quizás el más importante, es el poder de la transformación. El Padre Pío enseñaba que el crucifijo tiene la capacidad de transformar completamente la atmósfera de un hogar. Puede convertir un ambiente de conflicto en uno de paz, un lugar de escasez en uno de abundancia, un espacio de enfermedad en uno de salud. Pero hay algo muy importante que debes saber. El Padre Pío insistía en que estos poderes no se activan automáticamente solo por tener un crucifijo en casa. Se necesita una combinación especial de fe, ubicación correcta y práctica constante. Es como tener una llave poderosa. No basta con tenerla, hay que saber cómo usarla. Antes de continuar revelando estos ensinamientos tan importantes del Padre Pío sobre el poder del crucifijo, quiero invitarte a ser parte de esta familia espiritual. Si estos mensajes de protección y sabiduría están tocando tu corazón, puedes apoyar este espacio haciéndote miembro del canal. Además, si este mensaje está ayudando a tu vida, no olvides dejar tu gracias en los comentarios abajo del video. Ahora sí, continuemos con estas revelaciones importantes. Una de las enseñanzas más importantes del Padre Pío sobre el crucifijo era sobre los momentos especiales del día. Él revelaba que hay dos horarios particularmente poderosos para orar frente al crucifijo, las 3 de la mañana y las 3 de la tarde. ¿Por qué estos horarios? Porque son los momentos en que el velo entre el cielo y la tierra es más delgado, cuando las oraciones tienen un poder especial. El Padre Pío también nos enseñó que el crucifijo tiene un poder especial para proteger nuestros sueños. Por eso siempre insistía en la importancia de tener un crucifijo en el dormitorio. Los ángeles guardianes trabajan junto con el poder del crucifijo mientras dormimos, explicaba. Esta protección es especialmente importante durante la noche, cuando somos más vulnerables espiritualmente. Ahora que ya conocemos el verdadero poder del crucifijo, es importante que hablemos sobre los errores más comunes que, según el Padre Pío, pueden estar impidiendo que recibas todas las bendiciones y la protección en tu hogar. El primer error grave es tratar el crucifijo como un simple adorno. ¿Cuántas veces vemos crucifijos en las casas que están llenos de polvo, olvidados en una esquina o colocados sin ninguna intención especial? El Padre Pío enseñaba que cada vez que tratamos el crucifijo sin el respeto adecuado, estamos perdiendo una oportunidad de protección para nuestro hogar. Otro error muy común es tener el crucifijo en lugares incorrectos. Muchas personas colocan el crucifijo en lugares donde no puede cumplir su función protectora. Por ejemplo, algunas personas lo ponen en lugares muy altos donde nadie puede verlo, o en habitaciones que casi no se usan. El Padre Pío insistía en que el crucifijo debe estar en lugares donde la familia pueda verlo y conectar con él diariamente. El tercer error que el Padre Pío señalaba con frecuencia es no bendecir el crucifijo antes de colocarlo en casa. Un crucifijo sin bendecir es como una llave sin activar. Puede estar en el lugar correcto, pero no podrá abrir las puertas de la protección espiritual. Es fundamental que tu crucifijo sea bendecido por un sacerdote antes de colocarlo en tu hogar. También es un error grave usar el crucifijo sin fe verdadera. El Padre Pío enseñaba que la fe es como el combustible que activa el poder del crucifijo. Puedes tener el crucifijo más hermoso del mundo, pero si no hay fe en tu corazón, su poder protector no se activará completamente. Otro error común es no mantener una conexión diaria con el crucifijo. Muchas personas tienen el crucifijo en casa, pero pasan días sin mirarlo, sin orar frente a él, sin recordar su presencia.
El Padre Pío nos enseñó que el poder del crucifijo se fortalece con nuestra atención y devoción diaria. Un error que puede estar limitando las bendiciones en tu hogar es tener el crucifijo en mal estado. Si está roto, oxidado o muy deteriorado, el Padre Pío recomendaba reemplazarlo con respeto. No es necesario que sea costoso, pero sí debe estar en buenas condiciones para representar dignamente su significado sagrado. También es un error grave mezclar el crucifijo con objetos o prácticas que no son compatibles con nuestra fe. El Padre Pío era muy claro en esto. El crucifijo debe ser respetado en su singularidad y poder único. No necesita ser reforzado con otros elementos. Ahora, ¿cómo podemos corregir estos errores? El Padre Pío nos dejó instrucciones muy claras. Primero, debemos hacer una limpieza respetuosa de nuestro crucifijo. No solo limpiarlo físicamente, sino también renovar nuestra intención y respeto hacia él. Segundo, debemos asegurarnos de que esté bendecido. Si no estás seguro si tu crucifijo está bendecido, puedes llevarlo a tu parroquia más cercana. La bendición es un paso fundamental para activar su poder protector. Tercero, debemos ubicarlo en el lugar correcto. En el próximo capítulo hablaremos en detalle sobre los lugares estratégicos donde el crucifijo debe estar para máxima protección. Pero por ahora, es importante que sepas que debe estar en un lugar visible y respetado de tu hogar. El Padre Pío también nos enseñó que debemos establecer una rutina diaria de conexión con el crucifijo. Puede ser tan simple como hacer la señal de la cruz cada vez que pasamos frente a él, o dedicar unos minutos cada día a orar en su presencia. Recuerda, estos errores son comunes pero fáciles de corregir. Lo importante es que ahora que los conoces, puedas tomar acción para asegurarte de que el crucifijo en tu hogar esté cumpliendo plenamente su función protectora. Otra revelación importante del Padre Pío era sobre el poder del crucifijo para atraer bendiciones económicas. Él explicaba que cuando honramos la presencia del crucifijo en nuestro hogar, estamos invitando no solo protección espiritual, sino también prosperidad material. No es casualidad que muchas personas noten mejoras en su situación económica después de comenzar a usar el crucifijo de la manera correcta. El Padre Pío también hablaba sobre el poder del crucifijo para proteger a los niños. Explicaba que los niños son especialmente sensibles a las influencias espirituales y el crucifijo actúa como un escudo protector para ellos. Por eso recomendaba tener un crucifijo en las habitaciones de los niños y enseñarles desde pequeños a respetarlo y honrarlo. Una de las enseñanzas más profundas del Padre Pío sobre el crucifijo era su poder para sanar relaciones familiares. Él decía que cuando una familia ora junta frente al crucifijo, se activa un poder especial de unidad y reconciliación. Los conflictos comienzan a resolverse, los malentendidos se aclaran y el amor familiar se fortalece. El Padre Pío también revelaba que el crucifijo tiene un poder especial para protegernos de enfermedades, no solo las enfermedades físicas, sino también las espirituales y emocionales. Él enseñaba que el crucifijo emite una energía sanadora que puede fortalecer nuestro sistema inmunológico y nuestra resistencia espiritual. Pero quizás la revelación más importante del Padre Pío sobre el crucifijo era su poder para transformar nuestro destino. Él explicaba que cuando usamos el crucifijo correctamente, estamos literalmente cambiando el curso de nuestra vida. Estamos abriendo puertas de bendición y cerrando puertas de problemas. Ahora vamos a hablar de algo extremadamente importante: los lugares estratégicos donde sí, según el Padre Pío, el crucifijo debe estar para brindar la máxima protección a tu hogar. Esta información puede cambiar completamente la manera en que las bendiciones fluyen en tu casa.
El primer lugar clave es la entrada principal de tu hogar. El Padre Pío enseñaba que la puerta de entrada es como un portal por donde entran no solo las personas, sino también las energías. Cuando colocas un crucifijo sobre la puerta principal, estás creando un escudo protector que filtra todo lo que intenta entrar a tu casa. Es como tener un guardián espiritual las 24 horas del día. El segundo lugar estratégico es el dormitorio principal. ¿Sabes por qué? Porque es donde pasamos una tercera parte de nuestra vida durante el sueño. El Padre Pío revelaba que durante el sueño somos más vulnerables espiritualmente y el crucifijo actúa como un protector especial en esos momentos. Lo ideal es colocarlo en la pared frente a la cama, donde puedas verlo al despertar y al acostarte. La sala de estar es el tercer punto crucial, es el corazón del hogar, donde la familia se reúne y donde recibimos a otras personas. El Padre Pío enseñaba que el crucifijo en la sala tiene el poder de armonizar las relaciones familiares y proteger las conversaciones que ocurren en ese espacio. Debe estar en un lugar visible, pero no necesariamente ser el centro de atención. El cuarto lugar importante es la cocina. ¿Por qué la cocina? Porque según el Padre Pío, es donde se preparan los alimentos que nutren a la familia. Un crucifijo en la cocina tiene el poder de bendecir los alimentos y traer abundancia al hogar. Además, ayuda a mantener la armonía durante la preparación de las comidas. Si tienes un espacio dedicado a la oración o un altar en tu casa, este es el quinto lugar estratégico. El Padre Pío enseñaba que el crucifijo en el área de oración actúa como un amplificador espiritual, haciendo que nuestras oraciones sean más poderosas y efectivas. Pero no basta con colocar el crucifijo en estos lugares. El Padre Pío nos enseñó que hay una manera correcta de ubicarlo. La altura es importante, debe estar a nivel de los ojos o un poco más arriba, nunca demasiado alto donde nadie pueda verlo. También debe estar recto, no inclinado, simbolizando la firmeza de nuestra fe. El tamaño del crucifijo también importa, pero no de la manera que muchos piensan. El Padre Pío decía que no es necesario que sea grande. Lo que importa es la fe con que lo miramos. Un crucifijo pequeño, mirado con gran fe, es más poderoso que uno grande sin la debida devoción. Otro aspecto importante es la dirección. En la medida de lo posible, el crucifijo debe estar orientado hacia el este, la dirección donde sale el sol. Esta orientación, según el Padre Pío, ayuda a alinear la energía espiritual de manera más efectiva. ¿Y qué pasa con los otros cuartos de la casa? El Padre Pío enseñaba que cada habitación puede beneficiarse de la presencia de un crucifijo, pero los lugares que mencionamos son los más estratégicos. Si tienes varios crucifijos, empieza por estos puntos clave y luego puedes ir agregando más según te sea posible. Ahora que ya sabes dónde colocar el crucifijo en tu hogar, vamos a hablar sobre algo aún más profundo. La transformación que ocurre cuando usamos el crucifijo con verdadera fe. El Padre Pío nos enseñó que esta transformación se manifiesta en 3 niveles diferentes: espiritual, familiar y material. En el nivel espiritual, el cambio comienza desde el primer día. Cuando empiezas a usar el crucifijo de la manera correcta, siguiendo las enseñanzas del Padre Pío, notarás que la atmósfera de tu hogar comienza a cambiar. Es como si el aire se volviera más ligero, más puro. Las personas que visitan tu casa lo notan, aunque no sepan exactamente por qué. El Padre Pío explicaba que esta transformación espiritual ocurre porque el crucifijo actúa como un purificador del ambiente. Las energías negativas que antes podían permanecer en tu hogar, ahora encuentran una barrera que no pueden atravesar. Es como tener un filtro espiritual trabajando las 24 horas del día. En el nivel familiar,
los cambios son igualmente notables. Las peleas y discusiones comienzan a disminuir. ¿Por qué? Porque el crucifijo, cuando está correctamente ubicado y es honrado con fe, tiene el poder de suavizar los corazones y abrir canales de comunicación más positivos entre los miembros de la familia. El Padre Pío enseñaba que cuando una familia comienza a respetar y honrar el crucifijo en su hogar, se activa una protección especial sobre los lazos familiares. Los matrimonios se fortalecen, la relación entre padres e hijos mejora y hasta los problemas con parientes difíciles comienzan a encontrar solución. En el aspecto material, muchas familias han experimentado cambios sorprendentes después de comenzar a usar el crucifijo según las enseñanzas del Padre Pío. No es que el crucifijo mágicamente resuelva todos los problemas económicos, pero abre caminos para la prosperidad. Las oportunidades comienzan a aparecer, las deudas encuentran formas de ser pagadas y la abundancia comienza a manifestarse. El Padre Pío explicaba que esta transformación material ocurre porque cuando honramos el crucifijo en nuestro hogar, estamos alineándonos con las leyes espirituales de la prosperidad. Es como si estuviéramos abriendo las ventanas del cielo para que las bendiciones puedan entrar más fácilmente. Pero hay algo muy importante que debes saber sobre esta transformación. El Padre Pío siempre insistía en que los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere fe, paciencia y constancia. Es como plantar una semilla. Necesita tiempo para crecer y dar frutos. Los primeros signos de transformación suelen ser sutiles. Tal vez notes que duermes mejor, que te sientes más en paz al llegar a casa, o que las preocupaciones no te afectan tanto como antes. Estos son los primeros indicadores de que el poder protector del crucifijo está actuando en tu hogar. Con el tiempo, los cambios se vuelven más evidentes. Las personas que viven en hogares protegidos por el crucifijo suelen reportar mejoras significativas en su salud. El Padre Pío explicaba que esto ocurre porque el crucifijo ayuda a mantener un ambiente más saludable, tanto física como espiritualmente. También es común notar cambios en los niños. Se vuelven más tranquilos, más obedientes y tienen un sueño más reparador. El Padre Pío enseñaba que los niños son especialmente sensibles a la protección del crucifijo y son los primeros en beneficiarse de su presencia en el hogar. Otro aspecto importante de la transformación es la protección contra accidentes y problemas inesperados. Muchas familias han notado que después de comenzar a usar el crucifijo correctamente, los problemas y accidentes disminuyen significativamente. Es como si hubiera una mano invisible guiando y protegiendo a la familia. El Padre Pío también enseñaba que la transformación se extiende a nuestras relaciones fuera del hogar. Las personas que viven en casas protegidas por el crucifijo suelen experimentar mejoras en sus relaciones laborales, amistades y vida social en general. Es como si la paz y la armonía del hogar se extendieran a todas las áreas de la vida. Pero quizás el cambio más importante es el que ocurre en nuestro interior. Cuando vivimos bajo la protección del crucifijo, nuestra fe se fortalece, nuestra confianza aumenta y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida se multiplica. Es una transformación que comienza en el hogar, pero que termina cambiando toda nuestra vida. Ahora vamos a aprender las prácticas diarias que el Padre Pío recomendaba para mantener activa la protección del crucifijo en nuestros hogares. Estas son rutinas simples pero poderosas que pueden transformar completamente la energía de tu casa. La primera práctica, y quizás la más importante, es el saludo matutino al crucifijo. El Padre Pío enseñaba que cada mañana, al despertar,
debemos dirigir nuestra primera mirada y nuestro primer pensamiento al crucifijo. Es un gesto simple que toma apenas unos segundos, pero que establece una conexión espiritual para todo el día. Durante el día, el Padre Pío recomendaba hacer una pausa breve cada vez que pasamos frente al crucifijo. No necesitas detenerte por mucho tiempo. Basta con hacer la señal de la cruz con respeto y fe. Esta práctica simple mantiene activo el canal de protección durante todo el día. Otra práctica importante es la oración de las 3 de la tarde. El Padre Pío revelaba que este es un momento especialmente poderoso para orar frente al crucifijo. Si estás en casa a esta hora, dedica aunque sea un minuto para estar frente al crucifijo. Si estás fuera, puedes hacer una oración mental recordando el crucifijo en tu hogar. Por la noche, antes de dormir, el Padre Pío recomendaba una práctica especial de protección. Debes mirar el crucifijo en tu dormitorio y entregar todas tus preocupaciones y las de tu familia. Es como hacer una limpieza espiritual antes de dormir, asegurando un descanso más tranquilo y protegido. Para las familias, el Padre Pío sugería una práctica semanal especial. Un día a la semana, preferiblemente el domingo, toda la familia debe reunirse frente al crucifijo principal de la casa para una oración en conjunto. No necesita ser una oración larga. Lo importante es la unión familiar en este momento. También nos enseñó una práctica especial para momentos de dificultad. Cuando sientas que hay tensión en el ambiente, problemas familiares o preocupaciones, el Padre Pío recomendaba encender una vela frente al crucifijo y hacer una oración específica de protección. Es como activar un escudo espiritual extra en momentos de necesidad. Para la protección económica, el Padre Pío sugería una práctica particular. Cada vez que recibas dinero o pagues cuentas, haz una breve oración frente al crucifijo, agradeciendo y pidiendo multiplicación de las bendiciones materiales. Esta práctica ayuda a mantener el flujo de prosperidad en el hogar. En cuanto a la limpieza física del crucifijo, el Padre Pío recomendaba una práctica mensual. Una vez al mes, dedica un momento para limpiar respetuosamente el crucifijo con un paño suave. Mientras lo haces, ora pidiendo protección renovada para tu hogar. Es como renovar el pacto de protección mes a mes. Para la protección de la salud, el Padre Pío enseñaba una práctica especial. Cuando alguien en la familia está enfermo, debe pasar unos minutos frente al crucifijo cada día, pidiendo sanación. Esta práctica debe combinarse con los tratamientos médicos necesarios, pues la fe y la medicina trabajan juntas. El Padre Pío también nos dejó una práctica para proteger a los que salen de casa. Antes de que un miembro de la familia salga, debe mirar el crucifijo por un momento y hacer la señal de la cruz. Es como llevar un escudo invisible de protección durante todo el día. Para mantener la paz en el hogar, el Padre Pío recomendaba una práctica simple pero efectiva. Cada vez que sientas que está por comenzar una discusión o que hay tensión en el ambiente, mira el crucifijo y haz una respiración profunda. Esta práctica ayuda a calmar los ánimos y restaurar la paz. Una práctica especial que el Padre Pío sugería para los niños es enseñarles a saludar el crucifijo cada mañana y cada noche. No es necesario que hagan oraciones largas. Un simple buenos días o buenas noches con respeto es suficiente. Esta práctica ayuda a crear un vínculo espiritual desde temprana edad. Por último, el Padre Pío nos enseñó una práctica para momentos de gratitud. Cada vez que recibas una bendición, una buena noticia o una alegría, dedica un momento a agradecer frente al crucifijo. Esta práctica no solo expresa gratitud, sino que también atrae más bendiciones al hogar. Recuerda que estas prácticas no necesitan ser complicadas ni tomar mucho tiempo. Lo más importante es la constancia y la fe con que las realizas.
Como decía el Padre Pío, es mejor hacer una práctica simple todos los días que hacer muchas prácticas de vez en cuando. Ahora que ya conoces las prácticas diarias que el Padre Pío recomendaba, vamos a hablar sobre los resultados y las bendiciones que puedes esperar cuando sigues fielmente estas enseñanzas. Son cambios reales que ocurren gradualmente en los hogares que honran el crucifijo. El primer resultado que muchas familias notan es un cambio en la atmósfera del hogar. El ambiente se vuelve más liviano, más sereno. Las personas que visitan la casa suelen comentar que sienten una paz especial al entrar. Es como si el aire mismo estuviera más limpio, más puro. En el aspecto familiar, los cambios son notables. Las discusiones disminuyen naturalmente, la comunicación mejora y los lazos familiares se fortalecen. Los niños se vuelven más tranquilos y obedientes. Los matrimonios encuentran más armonía en su relación. Es como si el crucifijo actuara como un armonizador de las relaciones familiares. La protección contra problemas inesperados es otro resultado importante. Muchas familias reportan que los accidentes domésticos disminuyen significativamente. Los problemas que antes parecían perseguir la casa ahora encuentran soluciones más fácilmente. Es como tener un escudo invisible protegiendo el hogar. En el aspecto de la salud, los resultados son igualmente sorprendentes. Las personas que viven en hogares protegidos por el crucifijo suelen enfermarse menos. Cuando hay enfermedades, la recuperación parece ser más rápida. El Padre Pío explicaba que esto ocurre porque el crucifijo ayuda a mantener un ambiente más saludable, tanto física como espiritualmente. Los resultados en el área financiera también son notables. No es que el dinero aparezca mágicamente, pero las oportunidades comienzan a surgir. Las deudas encuentran formas de ser pagadas. El trabajo se vuelve más estable. Es como si las bendiciones materiales fluyeran más fácilmente cuando el hogar está bajo la protección del crucifijo. Un resultado especialmente importante es la protección durante el sueño. Las personas reportan un descanso más profundo y reparador. Las pesadillas disminuyen y el despertar es más tranquilo. Los niños, especialmente, duermen mejor cuando tienen un crucifijo en su habitación. La paz mental es otro beneficio significativo. Las preocupaciones, aunque no desaparecen completamente, se vuelven más manejables. Es más fácil mantener la calma en situaciones difíciles. El Padre Pío enseñaba que esta paz mental viene de saber que el hogar está bajo una protección especial. En el aspecto espiritual, las bendiciones son profundas. La fe se fortalece naturalmente. La conexión con lo sagrado se vuelve más fuerte y más personal. Las oraciones parecen ser respondidas más rápidamente. Es como si el crucifijo actuara como un puente entre el cielo y el hogar. Las relaciones con los vecinos y la comunidad también mejoran. El hogar se convierte en un punto de luz que influencia positivamente a su alrededor. Las personas buscan naturalmente la compañía y el consejo de quienes viven en una casa protegida por el crucifijo. La protección contra energías negativas es otro resultado importante. El ambiente del hogar se vuelve naturalmente repelente a influencias negativas. Es como si hubiera una barrera invisible que mantiene fuera todo lo que podría perturbar la paz del hogar. El Padre Pío enseñaba que estos resultados no son coincidencia, son la manifestación natural de vivir bajo la protección del crucifijo. Son bendiciones que se multiplican cuando seguimos fielmente estas enseñanzas con fe y constancia. Pero es importante recordar que estos resultados llegan a su tiempo. No es una transformación instantánea, sino un proceso gradual de bendición y protección que se construye día a día con fe y perseverancia. Querida familia, que me ha acompañado hasta aquí, hemos llegado a un momento muy especial.
Hoy has recibido revelaciones poderosas del Padre Pío sobre el crucifijo, enseñanzas que pueden transformar completamente tu hogar y la vida de tu familia. Hemos aprendido que el crucifijo no es un simple objeto decorativo, sino una fuente de protección y bendición para nuestros hogares. El Padre Pío nos ha revelado su verdadero poder y nos ha enseñado cómo activarlo correctamente. Aprendimos sobre los lugares estratégicos donde debe estar el crucifijo, las prácticas diarias que mantienen su protección activa y los errores que debemos evitar. Cada una de estas enseñanzas es como una llave que abre las puertas de la protección para tu hogar. Ahora tienes en tus manos un conocimiento valioso, pero el conocimiento sin acción es como una semilla que nunca se planta. Por eso te invito a dar el primer paso hoy mismo. Comienza por revisar la ubicación de los crucifijos en tu hogar. ¿Están en los lugares correctos? ¿Les das la atención y el respeto que merecen? Si aún no tienes un crucifijo en tu hogar, este es el momento de conseguir uno. No necesita ser costoso. Recuerda que lo más importante es la fe con que lo recibes y lo honras. Si ya tienes crucifijos, es momento de renovar tu compromiso con estas prácticas de protección. El Padre Pío nos enseñó que cada hogar puede ser un lugar de paz, protección y milagros cuando el crucifijo es honrado correctamente. Tu hogar puede ser uno de esos lugares bendecidos. Tu familia puede experimentar esa protección especial que tantos ya han recibido. Y recuerda, no estás solo en este camino. Cada vez que miras el crucifijo con fe, cada vez que haces una de las prácticas que aprendimos hoy, estás conectando con una fuente de protección y bendición que nunca falla. Querida alma que llegó hasta aquí, si estas enseñanzas del Padre Pío sobre el poder del crucifijo tocaron tu corazón, te invito a dejar un gracias abajo de este video. Este simple gesto de gratitud ayuda para que más familias puedan recibir estas valiosas revelaciones. Y si deseas seguir recibiendo más mensajes de protección y sabiduría, hazte miembro de este espacio de conexión y fe. Juntos podemos crear una comunidad donde la paz y la armonía sean una realidad en cada hogar. Que la protección y las bendiciones del crucifijo se multipliquen en tu hogar. Que cada día encuentres más paz, más armonía y más milagros en tu vida. Y recuerda siempre las palabras del Padre Pío. El crucifijo es la llave que abre las puertas de la protección del cielo para tu hogar. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas cuaresmas has vivido en tu vida? ¿Y cuántas realmente han marcado un antes y un después en tu relación con Dios? Si hoy miras hacia atrás y sientes que la mayoría han sido solo una repetición de lo mismo, sin un verdadero cambio en tu alma, es muy probable que estés cometiendo estos errores. Te sorprenderás al saber que incluso personas devotas cometen estos errores. Gente que reza, que va a misa, que dice que ama a Dios, pero que sin darse cuenta está desperdiciando la cuaresma y dejando escapar bendiciones que jamás podrá recuperar. Porque ir a misa, hacer ayuno o rezar más no significa que estés aprovechando la cuaresma como Dios espera. Imagina esto: un hombre recibe una herencia inmensa, una fortuna que podría cambiar su vida, pero nunca se toma el tiempo de abrir la carta que le indica dónde recoger el dinero. Vive como si nada hubiera pasado. Así es como muchos viven la cuaresma. Tienen frente a ellos un tiempo sagrado, una oportunidad única para la conversión, pero la dejan pasar como si fuera cualquier otro momento del año. El Padre Pío, que tenía el don de ver el estado real de las almas, nos advirtió sobre esto. Él sabía que hay errores silenciosos que parecen pequeños, pero que tienen consecuencias eternas. Por eso, hoy te voy a revelar los 3 errores graves que el Padre Pío nos advirtió que evitáramos en cuaresma. Errores que, si los cometes,
podrían estar robándote gracias inmensas y cerrando las puertas de la conversión que Dios tenía preparadas para ti. Ahora dime en los comentarios: Padre Pío, guía mi Cuaresma, porque este simple acto de fe puede abrirte los ojos a lo que Dios quiere hacer en tu vida en este tiempo sagrado. Presta mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida espiritual para siempre. La Cuaresma es mucho más que 40 días de privaciones. Es un camino sagrado que nos invita a adentrarnos en el desierto junto a Jesús, un tiempo especial que la Iglesia nos regala cada año para volver a lo esencial. Pero muchos de nosotros hemos perdido la verdadera esencia de este tiempo privilegiado. ¿Qué significa realmente la Cuaresma? No es simplemente dejar de comer carne los viernes o renunciar a los dulces. Va mucho más allá de esos gestos externos. La Cuaresma es una invitación a la conversión profunda, un llamado urgente a regresar a casa como el hijo pródigo, con un corazón contrito y humillado que Dios nunca desprecia. El Padre Pío comprendió como pocos el poder transformador de este tiempo sagrado. Para él, la Cuaresma no era una obligación pesada, sino una oportunidad preciosa de unirse más íntimamente a los sufrimientos de Cristo. Sus biógrafos cuentan que durante estos 40 días su rostro reflejaba una intensidad especial. Sus ayunos se volvían más rigurosos, sus noches de oración más largas, y los estigmas en sus manos, pies y costado sangraban con mayor profusión. Pero lo más importante no era lo que se veía externamente. Lo que hacía extraordinaria la Cuaresma del Padre Pío era la profunda transformación interior que experimentaba. Él mismo decía a sus hijos espirituales: la Cuaresma es el tiempo favorable para podar lo que está seco y enfermo en nuestra alma, para que la vida de Cristo pueda crecer con mayor fuerza en nosotros. En nuestro mundo actual, vivir auténticamente la Cuaresma se ha vuelto aún más desafiante. Las distracciones abundan por todas partes. El ritmo frenético de la vida, las preocupaciones cotidianas, las redes sociales que nos mantienen constantemente conectados al exterior, pero desconectados de nuestro interior. Todo conspira para que pasemos por este tiempo sagrado como si fuera cualquier otra época del año. Además, nuestra cultura moderna ha intentado vaciar de sentido religioso muchas de nuestras tradiciones. La Cuaresma, para algunos, se ha reducido a una dieta de 40 días o una ocasión para probar menús de pescado en los restaurantes. Hemos cambiado el oro puro de la tradición espiritual por la baratija de costumbres sin significado profundo. Por eso, las advertencias del Padre Pío resultan tan urgentes hoy. Él, que podía ver más allá de las apariencias, nos alerta sobre errores que pueden pasar desapercibidos incluso para las personas que se consideran buenas católicas. Errores que pueden convertir este tiempo de gracia extraordinaria en una oportunidad perdida. Cada Cuaresma que vivimos podría ser la última. Cada oportunidad de conversión que dejamos pasar podría no volver a presentarse. Esta no es una advertencia para atemorizarnos, sino una invitación a vivir con mayor conciencia y profundidad cada día de estos 40 días que la Iglesia nos regala. El Padre Pío conocía bien las estrategias del enemigo de nuestras almas. Sabía que el demonio trabaja incansablemente para distraernos, para que desperdiciemos este tiempo precioso, para que pasemos por la Cuaresma sin experimentar verdadera conversión. Por eso sus advertencias son tan valiosas. Nacen no solo de su sabiduría teológica, sino de su experiencia como confesor y director espiritual de innumerables almas. Ahora, prepárate para descubrir el primer error grave que el Padre Pío identificó. Un error en el que quizás tú mismo has caído sin darte cuenta. Un error que puede convertir tus sacrificios cuaresmales en gestos vacíos, desprovistos de la gracia transformadora que Dios desea derramar en tu alma durante este tiempo.
El primer error grave que muchos cometen durante la Cuaresma es transformar la penitencia en un ritual vacío, desprovisto de verdadero significado espiritual. Este error es especialmente peligroso porque puede darnos la falsa sensación de estar cumpliendo con nuestro deber cristiano, cuando en realidad estamos perdiendo la esencia misma de este tiempo sagrado. La penitencia cuaresmal, el ayuno, la abstinencia, los pequeños sacrificios diarios, no son fines en sí mismos, son medios para un fin mucho más profundo, la conversión del corazón. El Padre Pío lo expresaba con claridad meridiana cuando decía: no basta sufrir, es necesario saber sufrir con amor. Esta frase tan sencilla encierra una sabiduría inmensa que muchos católicos ignoran. Cada Cuaresma, millones de fieles renuncian al chocolate, a las redes sociales, a la carne los viernes. Pero, ¿cuántos se preguntan cuál es el verdadero propósito de esos sacrificios? ¿Cuántos ofrecen esas pequeñas renuncias como un acto de amor hacia Dios y hacia los demás? Para entender mejor este error, consideremos la historia de María. María era una mujer muy devota que cada Cuaresma hacía un ayuno riguroso. Dejaba de comer carne y dulces durante los 40 días completos. Se sentía orgullosa de su disciplina, y cuando sus amigos la invitaban a comer, ella siempre encontraba la forma de mencionar su sacrificio cuaresmal. Sin embargo, mientras María era rigurosa con su ayuno, en casa se mostraba impaciente con sus hijos. Se irritaba fácilmente, criticaba a su esposo constantemente y guardaba rencor hacia una vecina por un malentendido del pasado. Al final de la Cuaresma, María había cumplido perfectamente con la letra de su ayuno, pero su corazón seguía exactamente igual que antes. No hubo conversión interior, no hubo crecimiento espiritual. Esta historia nos muestra claramente la advertencia del Padre Pío. Podemos cumplir externamente con todas las prácticas cuaresmales y aún así perdernos lo más importante. Como decía San Pablo, si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El verdadero ayuno que Dios desea no es simplemente la privación de alimentos. El ayuno auténtico debe llevarnos a liberarnos de nuestros apegos desordenados que nos mantienen lejos de Dios. El Padre Pío afirmaba que nuestro mayor ayuno debería ser el ayuno del egoísmo y del orgullo. Crear un espacio interior para escuchar la voz de Dios. Cuando nos privamos de algo, experimentamos hambre o deseo de ello. Ese vacío nos recuerda nuestro hambre más profundo, el hambre de Dios. Fortalecer nuestra voluntad para resistir las tentaciones. Cada pequeño no que decimos a nuestros deseos nos prepara para decir no al pecado y sí a Dios en los momentos decisivos. Expresar nuestra solidaridad con quienes sufren. Nuestras privaciones voluntarias nos acercan a quienes padecen privaciones forzosas por la pobreza o la enfermedad. Quizás estés pensando, ¿entonces no debería hacer sacrificios cuaresmales? Al contrario, el Padre Pío era un firme defensor de las prácticas penitenciales tradicionales, pero insistía en que debían hacerse con la intención correcta y acompañadas de cambios interiores. Antes de elegir tu próximo sacrificio cuaresmal, pregúntate, ¿esto me está acercando más a Dios y a mis hermanos, o simplemente me hace sentir bien conmigo mismo? Si tu respuesta honesta se parece más a la segunda opción, es momento de reconsiderar. El Padre Pío sugería que a veces es mejor esforzarse por vencer un defecto personal, como la impaciencia, la crítica o el mal genio, que privarse de algún placer físico, o idealmente hacer ambas cosas, ofreciendo los sacrificios físicos como apoyo para la verdadera transformación interior. Recuerda, Dios no mira tanto lo que dejamos durante la Cuaresma, sino lo que nos esforzamos por dar. No le impresiona tanto nuestra capacidad de soportar el hambre como nuestra capacidad de crecer en amor y misericordia. Para evitar este primer error,
No te conformes con cambiar tus hábitos alimenticios durante 40 días. Busca cambiar tu corazón para siempre. Que cada pequeña privación sea una oportunidad para decirle a Dios: te amo más a ti que a mis propios deseos. Y ahora, prestemos atención al segundo error que el Padre Pío advierte. Un error que podría estar impidiendo que experimentes la verdadera libertad y el gozo que Dios quiere para ti durante esta Cuaresma. El segundo error grave que muchos cometen durante la Cuaresma es ignorar o postergar el sacramento de la reconciliación. Este error es particularmente preocupante porque la Cuaresma es, por excelencia, un tiempo de conversión y regreso a Dios. Sin embargo, son muchos los que, por diversas razones, evitan acercarse al confesionario. El Padre Pío dedicó gran parte de su vida al ministerio de la confesión. Pasaba hasta 16 horas diarias escuchando confesiones y a menudo podía ver el estado real de las almas que se acercaban a él. Tenía un don extraordinario para leer los corazones y frecuentemente sorprendía a los penitentes recordándoles pecados que habían olvidado mencionar o que deliberadamente ocultaban. Con la autoridad que le daba esta experiencia única, el Padre Pío afirmaba: el demonio hace todo lo posible para alejar a las almas de la confesión, porque sabe que allí se rompen sus cadenas. Esta observación profunda del santo nos revela la importancia espiritual de este sacramento que muchos católicos han relegado a un segundo plano. Para comprender mejor este error tan común, consideremos la historia de Juan. Juan era un hombre que asistía regularmente a la iglesia. Participaba en la misa dominical, a veces incluso rezaba el rosario en familia y se consideraba un buen católico. Sin embargo, hacía años que no se confesaba. Mis pecados no son tan graves, se decía a sí mismo. ¿Para qué necesito un intermediario? Puedo hablar directamente con Dios, razonaba otras veces. En el fondo, sentía vergüenza de tener que admitir sus faltas ante otro ser humano. También temía el juicio o la reprimenda del sacerdote. Mientras tanto, un peso invisible se iba acumulando en su alma. A veces, en medio de la noche, sentía una inquietud inexplicable. Durante la comunión, experimentaba una vaga sensación de que algo no estaba bien, pero seguía postergando su confesión. Un día, durante una misión parroquial, escuchó hablar sobre el poder liberador del sacramento de la reconciliación. Impulsado por una mezcla de curiosidad y anhelo interior, decidió finalmente confesarse. Al salir del confesionario, Juan experimentó un alivio y una paz que no había sentido en años. Era como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Esta historia ilustra lo que el Padre Pío señalaba constantemente. La confesión no es principalmente sobre el pecado, sino sobre la misericordia. No se trata de enlistar nuestras faltas, sino de experimentar el abrazo sanador de Dios. Cuando evitamos este sacramento, nos privamos de una de las mayores gracias que Dios nos ofrece, la oportunidad de comenzar de nuevo. Los motivos por los que muchos evitan la confesión son variados. La vergüenza de admitir nuestras faltas ante otra persona. A esto, el Padre Pío respondía: es mejor sonrojarse unos minutos ante un sacerdote que arder eternamente, el miedo al juicio o a la reprimenda. El santo de Pietrelcina recordaba a los sacerdotes que el confesionario no es un tribunal de condena, sino un lugar de misericordia. La rutina o pereza espiritual. Muchos piensan: me confesaré más adelante, cuando tenga pecados más graves. Esta actitud refleja una comprensión superficial del sacramento, la falsa creencia de que podemos arreglar las cosas directamente con Dios. Si bien Dios escucha nuestras oraciones personales de arrepentimiento, Él mismo instituyó este sacramento como el camino ordinario para recibir el perdón de los pecados graves. La Cuaresma, como preparación para la Pascua, es el momento ideal para reconciliarnos con Dios a través de este sacramento. Cuando nos confesamos,
no solo recibimos el perdón de nuestros pecados, sino también gracias especiales para vencer las tentaciones y crecer en santidad. El Padre Pío aconsejaba confesarse al menos una vez al mes y durante la Cuaresma, quizás con mayor frecuencia. No para torturarnos con nuestras faltas, sino para experimentar regularmente la alegría del perdón y renovar nuestra amistad con Dios. Si has estado postergando tu confesión, tal vez por meses o incluso años, esta Cuaresma es el momento perfecto para regresar. No esperes a sentirte suficientemente arrepentido o a tener pecados graves que confesar. El simple hecho de acercarte al sacramento con humildad y sinceridad abrirá las puertas para que la gracia de Dios actúe en tu vida. Como recordaba el Padre Pío, en el confesionario está la sangre de Cristo que purifica y embellece nuestras almas. ¿Por qué privar a tu alma de esta fuente inagotable de misericordia y renovación? No cometas el error de pasar otra Cuaresma sin experimentar el abrazo del Padre que espera ansiosamente el regreso del Hijo pródigo. Número de palabras, 747 ahora. Permíteme compartir contigo una oportunidad especial para profundizar en estas enseñanzas. Si las palabras del Padre Pío están resonando en tu corazón y deseas conocer más sobre su extraordinaria sabiduría espiritual, tenemos un material especial para ti. Nuestro ebook, Los secretos espirituales de San Padre Pío, contiene oraciones poderosas, reflexiones basadas en sus enseñanzas y consejos prácticos para fortalecer tu espiritualidad. Este material no es simplemente otro libro más. Es una guía que te acompañará durante esta Cuaresma y más allá, ayudándote a aplicar la sabiduría de este gran santo en tu vida cotidiana. Cada página ha sido cuidadosamente preparada para ofrecerte no solo información, sino transformación espiritual. Haz clic en el enlace que aparece en los comentarios para obtener tu copia. No es casualidad que hayas llegado a este video hoy. Quizás el Padre Pío mismo está intercediendo para que recibas las herramientas espirituales que necesitas en este momento de tu vida. Y ahora, continuemos con el tercer error grave que el Padre Pío nos advierte sobre la Cuaresma. El tercer error grave que el Padre Pío nos advierte es quizás el más sutil y por ellos el más peligroso. Vivir la Cuaresma centrados únicamente en nosotros mismos. Este error transforma un tiempo destinado a abrirnos a Dios y a los demás en un ejercicio de perfeccionamiento individual, casi egoísta. Muchos católicos bien intencionados caen en esta trampa. Ayunan, rezan, hacen sacrificios, pero todo queda encerrado en una burbuja espiritual que no trasciende hacia los hermanos. Se convierten en atletas espirituales que buscan superar sus propias marcas, olvidando que la verdadera medida de nuestra espiritualidad es el amor al prójimo. El profeta Isaías ya denunciaba esta actitud siglos antes de Cristo, cuando transmitía la palabra de Dios. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en vestir al desnudo cuando lo veas y en no volver tu rostro ante tu propia carne? Isaías 58, 6, 7. El Padre Pío vivió esta dimensión de manera extraordinaria. Mientras soportaba los dolores de los estigmas y se sometía a rigurosos ayunos, nunca perdió de vista las necesidades concretas de quienes lo rodeaban. Fundó un hospital, la Casa Alivio del Sufrimiento, para atender a los enfermos. Dedicaba horas interminables a consolar a los afligidos. Incluso estando físicamente en su convento, visitaba milagrosamente a personas que necesitaban ayuda urgente en lugares distantes. ¿Cómo se manifiesta este error en nuestra vida cuaresmal? De múltiples formas, cuando nos concentramos tanto en nuestras propias prácticas espirituales que no tenemos tiempo para atender a quien nos necesita. Por ejemplo,
estamos tan ocupados completando nuestro rosario que no escuchamos a nuestro Hijo que busca nuestra atención. Cuando hacemos alarde de nuestros sacrificios cuaresmales, pero mantenemos actitudes de dureza o falta de perdón hacia quienes nos han ofendido. ¿De qué sirve ayunar si seguimos alimentando rencores? Cuando nuestras privaciones no se traducen en generosidad hacia los más necesitados. Si lo que ahorramos al no comprar dulces o al dejar de fumar no se convierte en ayuda para los pobres, realmente estamos viviendo el espíritu cuaresmal. Cuando rezamos pidiendo muchas gracias para nosotros, pero olvidamos interceder por las necesidades de los demás. La oración auténtica siempre nos abre a las preocupaciones de toda la comunidad. El Padre Pío insistía en que la verdadera espiritualidad siempre se desborda en caridad concreta. Para él, unirse a los sufrimientos de Cristo significaba también compartir el amor de Cristo por los que sufren. Como decía, en los pobres veo a Jesús, al servirlos sirvo a Jesús. Esta Cuaresma, el santo de Pietrelcina te invita a preguntarte, ¿a quién estás ayudando con tus prácticas cuaresmales? ¿Quién está experimentando el amor de Cristo a través de ti? San Pablo nos advertía que podemos tener todos los dones espirituales, pero si no tenemos caridad, no somos nada. Nuestros ayunos, oraciones y sacrificios deben tener un propósito que vaya más allá de nuestra propia santificación. Deben convertirse en un regalo para los demás. En términos prácticos, esto significa convertir nuestro ayuno en solidaridad. Lo que ahorras al dejar de consumir algo, dónalo a quienes pasan necesidad. Transformar nuestra oración en acción. No basta pedir a Dios por las necesidades del mundo si no estamos dispuestos a ser parte de la respuesta. Dirigir nuestros sacrificios hacia la reconciliación. La penitencia cuaresmal debe ablandar nuestro corazón para perdonar a quienes nos han herido y pedir perdón a quienes hemos ofendido. Orientar nuestra conversión hacia el servicio. A medida que nos liberamos del pecado, debemos poner esa nueva libertad al servicio de los demás. Piensa por un momento, si ayunas rigurosamente, pero no perdonas a un familiar que te ofendió, si te privas de las redes sociales, pero ignoras a tu vecino anciano que necesita compañía, si pasas horas en la iglesia, pero no tienes tiempo para escuchar los problemas de tu esposo o esposa, ¿de qué te sirve esa Cuaresma? El Padre Pío nos enseña que la verdadera conversión siempre se manifiesta en el amor. No podemos decir que nos hemos acercado a Dios si no nos hemos acercado también a nuestros hermanos. La auténtica espiritualidad cuaresmal no nos encierra en nuestro mundo interior, sino que nos abre al sufrimiento y a las necesidades de los demás. Jesús no ayunó 40 días en el desierto para su propio beneficio espiritual, sino como preparación para su misión pública de salvación. De la misma manera, nuestra Cuaresma debe ser una preparación para servir mejor a los demás, para ser instrumentos más eficaces del amor de Dios en el mundo. Mientras avanzamos hacia la Pascua, recordemos las palabras del Padre Pío. El amor a Dios y el amor al prójimo son los dos lados de una misma moneda. No puedes tener uno sin el otro. No puedes vivir auténticamente la Cuaresma si olvidas esta verdad fundamental. Hemos recorrido juntos un camino revelador a través de las profundas enseñanzas del Padre Pío sobre la Cuaresma. Hemos descubierto 3 errores que podrían estar impidiendo que este tiempo sagrado transforme verdaderamente nuestra vida espiritual. El primer error: convertir nuestras penitencias en rituales vacíos, sin permitir que toquen y transformen nuestro corazón. Recordemos las palabras del Padre Pío. No basta sufrir. Es necesario saber sufrir con amor. Nuestros sacrificios cuaresmales no valen por su dificultad, sino por el amor con que los ofrecemos. El segundo error:
ignorar el sacramento de la reconciliación, perdiendo así la oportunidad de experimentar la misericordia sanadora de Dios. Como insistía el Padre Pío, es en el confesionario donde se rompen las cadenas que nos atan al pecado y a la mediocridad espiritual. Y el tercer error: vivir una cuaresma centrada en nosotros mismos, olvidando que este tiempo debe abrirnos no solo a Dios, sino también a las necesidades de nuestros hermanos. El ayuno que agrada a Dios siempre se desborda en solidaridad y servicio. Pero ahora, la pregunta crucial: ¿qué harás con estas enseñanzas? ¿Permitirás que este video sea solo una información más que pasa por tu mente, o lo convertirás en el punto de partida para una cuaresma verdaderamente transformadora? Imagina por un momento cómo sería llegar al domingo de resurrección, sintiendo que algo ha cambiado profundamente en ti. No solo porque cumpliste con las prácticas externas de la cuaresma, sino porque experimentaste una auténtica conversión interior, porque tus sacrificios te acercaron más a Cristo, porque la confesión te liberó de cargas que llevabas desde hace tiempo, porque tu corazón se ensanchó para amar y servir mejor a los demás. Esa cuaresma transformadora está a tu alcance. El Padre Pío, que ahora intercede por nosotros desde el cielo, desea guiarte en este camino. Él, que conoció tan íntimamente los sufrimientos de Cristo, puede enseñarte a unir tus pequeñas cruces diarias a la cruz salvadora de Jesús. Cada uno de nosotros lleva dentro una sed de Dios que ninguna fuente terrenal puede saciar completamente. La cuaresma es ese tiempo privilegiado en que podemos reconocer nuestra sed y acercarnos a la única fuente que puede satisfacerla: el costado abierto de Cristo, de donde brotaron sangre y agua para nuestra salvación. No permitas que otro año pase sin experimentar la gracia transformadora de una cuaresma vivida con autenticidad. No dejes que estos 40 días se escurran entre tus dedos como arena, sin dejar huella en tu alma. Como decía el Padre Pío, la vida es una continua cuaresma, una continua penitencia, pero hay momentos en que Dios nos pide un esfuerzo especial. Este es uno de esos momentos. Quizás has vivido muchas cuaresmas a lo largo de tu vida. Tal vez algunas fueron significativas, mientras que otras pasaron casi desapercibidas. Pero esta cuaresma puede ser diferente. Puede ser la que marque un antes y un después en tu camino espiritual. Si las enseñanzas del Padre Pío han tocado tu corazón, te invito a que compartas este mensaje con aquellos que puedan necesitarlo. A veces, un simple video compartido en el momento adecuado puede ser el instrumento que Dios use para tocar un corazón. Y si estas reflexiones han resonado en lo profundo de tu ser, escribe "Gracias, Padre Pío" en los comentarios. No es solo una frase, es un reconocimiento de que este santo sigue vivo, sigue actuando, sigue guiando a las almas hacia Cristo. Termino con una de las frases más poderosas que el Padre Pío solía repetir a sus hijos espirituales: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Que estas palabras te acompañen durante toda la cuaresma, recordándote que incluso en los momentos de mayor esfuerzo espiritual, no estás solo. Cristo camina contigo y el Padre Pío intercede por ti. Que Dios bendiga abundantemente tu cuaresma y la convierta en un tiempo de verdadera renovación espiritual. Que al llegar la Pascua puedas celebrar no solo la resurrección de Cristo, sino también tu propia resurrección a una vida espiritual más plena y auténtica. ¿Existe un pecado que ni siquiera Dios puede perdonar? Una pregunta que hace que nuestro corazón se estremezca, que nos inquieta y tal vez hasta nos asusta. ¿No nos han enseñado desde siempre que la misericordia divina es infinita, que el amor de Dios no conoce límites? Pero si un santo como el Padre Pío, conocido por sus extraordinarios dones místicos y su profunda conexión con lo divino, afirmó que existe un límite para el perdón de Dios, entonces,
Necesitamos detenernos y reflexionar profundamente sobre esto. ¿Qué podría ser tan grave, tan serio, que hasta la infinita misericordia divina encontraría una barrera? Quizás en este momento te estés preguntando, ¿habré cometido este pecado sin darme cuenta? ¿Habrá algo en mi vida espiritual que necesite atención urgente? Son preguntas importantes, pero antes de responderlas, necesito compartir contigo algo que cambiará completamente tu comprensión sobre el perdón divino. El Padre Pío, en uno de sus momentos de profunda sabiduría, pronunció palabras que resuenan hasta hoy. Dios es misericordia infinita, pero no perdona al corazón que se niega a arrepentirse. Esta declaración, aparentemente sencilla, esconde una verdad tan profunda que cambió para siempre la vida de un hombre poderoso. Una historia real que compartiré contigo hoy. Lo que descubrirás en los próximos minutos va mucho más allá de una simple enseñanza religiosa. Es una revelación que tiene el poder de transformar tu relación con Dios y, más importante aún, con tus propios pecados y limitaciones. Una verdad que el Padre Pío compartió no a través de sermones elaborados, sino a través de un encuentro impactante que demostró el verdadero significado del arrepentimiento. Antes de continuar, necesito hacerte una advertencia. Si estás buscando solo confirmación para tus propias justificaciones, este video puede resultarte incómodo. Pero si realmente deseas entender por qué algunas personas, aun asistiendo a la iglesia regularmente, podrían estar caminando sobre un terreno espiritual peligroso, entonces sigue viendo. Y si ya has sentido que algo en tu vida espiritual necesita un cambio profundo, escribe en los comentarios: Padre Pío, confío en tu bondad. Muchos se preguntan cómo puede existir algo que Dios no perdona, cuando la misma Biblia nos enseña que su misericordia es infinita. El Padre Pío, con su profunda sabiduría espiritual, nos revela una verdad sorprendente. No es Dios quien se niega a perdonar, somos nosotros quienes nos negamos a recibir su perdón. Imagina una habitación completamente oscura. Las ventanas están ahí, la luz del sol está disponible afuera, pero si las cortinas permanecen cerradas, la oscuridad seguirá reinando en el ambiente. De la misma manera, el perdón de Dios está siempre disponible, pero no puede entrar en un corazón que se cierra como una fortaleza impenetrable. El Padre Pío solía decir: el alma que no se arrepiente es como un pozo sin fondo, lleno de basura, donde Dios no puede habitar. Palabras fuertes que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia condición espiritual. ¿Cuántas veces hemos intentado negociar con Dios, justificar nuestros errores, o peor aún, fingir que no existen? El verdadero peligro no está en el pecado en sí, por grave que sea. El peligro real está en el orgullo que nos impide reconocer nuestros errores, en la soberbia que nos hace creer que estamos por encima de las consecuencias de nuestras decisiones. Es ese mismo orgullo el que transformó ángeles en demonios, el que hizo que Adán y Eva se escondieran de Dios en el jardín. Pero quizás estés pensando: ¿cómo sé si estoy realmente arrepentido o solo estoy tratando de engañarme? Esta es una pregunta crucial, y la respuesta está en el impactante encuentro que compartiré contigo en unos momentos. Un encuentro que cambió para siempre la vida de un hombre que creía que podía manipular incluso las promesas hechas a Dios. El Padre Pío tenía un don especial. Podía ver más allá de las apariencias, más allá de las máscaras que usamos para ocultar nuestra verdadera condición espiritual. Con una sola mirada, podía identificar a aquellos que buscaban bendiciones sin verdadero arrepentimiento, que querían cosechar los frutos de la fe sin pasar por la transformación necesaria. Y fue exactamente esto lo que sucedió aquella mañana en el confesionario de San Giovanni Rotondo, cuando un político influyente, acostumbrado a conseguir todo lo que quería a través de su poder e influencia, se encontró cara a cara no solo con el Padre Pío, sino con una verdad que cambiaría su vida para siempre.
Esta historia fue relatada por Adolfo Afatato, uno de los hijos espirituales del Padre Pío, quien tuvo el privilegio de presenciar uno de los encuentros más impactantes en San Giovanni Rotondo. Un encuentro que nos enseña exactamente por qué hay pecados que parecen quedar sin perdón. Aquella mañana era aparentemente normal en el confesionario del Padre Pío. La fila de fieles se extendía como de costumbre, cada uno esperando su momento para encontrarse con el santo. Entre ellos destacaba un hombre de traje fino y postura altiva, un político influyente que había viajado desde lejos, aparentemente seguro de que su posición le garantizaría una recepción especial. Lo que este hombre no sabía era que estaba a punto de enfrentarse no solo con un santo, sino con sus propios pecados ocultos, aquellos que creía que nadie conocía, aquellos que había intentado enterrar bajo capas de justificaciones y poder mundano. Cuando finalmente llegó su turno, el político se acercó al confesionario con la misma confianza con la que solía entrar a las reuniones importantes. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, el Padre Pío, con esa mirada penetrante que parecía atravesar el alma, levantó su voz en un tono que hizo temblar a todos los presentes. ¿Crees que puedes engañar a Dios? ¿Piensas que Él no sabe de los votos que has roto? El color abandonó el rostro del político. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos importantes y estrechar las manos de personas poderosas, comenzaron a temblar visiblemente. Intentó balbucear alguna respuesta, pero el Padre Pío continuó. Has roto 3 promesas hechas a Dios. Esta es tu última oportunidad. Dios está esperando, pero Él no espera para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los presentes contuvieron la respiración, siendo testigos de cómo el poder terrenal se desmoronaba ante el poder de la verdad espiritual. El político, que momentos antes irradiaba autoridad, ahora parecía pequeño y vulnerable. Pero el Padre Pío no había terminado. Con una mezcla de severidad y compasión en su voz, pronunció palabras que resonarían para siempre en la vida de aquel hombre. Tu alma está en peligro, no por los pecados que has cometido, sino por tu obstinada negativa a arrepentirte verdaderamente de ellos. El Padre Pío solía decir, las promesas hechas a Dios son lazos sagrados que atan nuestra alma al cielo. Y es precisamente aquí donde encontramos la raíz de este pecado tan grave que parece quedar sin perdón. No es porque Dios se niegue a perdonar, sino porque el alma se niega a reconocer la gravedad de sus acciones. Pero, ¿qué hace que algunos pecados sean especialmente graves a los ojos de Dios? El Padre Pío lo explicaba de una manera que todos podemos entender. Cuando hacemos una promesa a Dios, no estamos simplemente pronunciando palabras al aire. Estamos estableciendo un pacto sagrado con el Creador del universo. En el caso de nuestro político, sus promesas rotas no eran simples palabras olvidadas. Eran compromisos solemnes que había hecho en momentos cruciales de su vida. Promesas que había pronunciado quizás en momentos de necesidad, cuando buscaba el favor divino, pero que luego había descartado con la misma facilidad con que descartaba sus promesas de campaña. El Padre Pío enseñaba que hay 3 elementos que hacen que un pecado se vuelva especialmente difícil de perdonar: la conciencia plena de su gravedad, la deliberada continuación en el error y el orgullo que nos impide reconocerlo. Es como construir un muro entre nosotros y la misericordia divina, ladrillo por ladrillo, con nuestras propias manos. El orgullo espiritual, advertía el Padre Pío, es más peligroso que cualquier otro pecado porque nos ciega a nuestra propia condición. Es como una enfermedad que nos convence de que estamos sanos, mientras el mal avanza silenciosamente en nuestro interior. Y aquí está la paradoja que el Padre Pío quería que entendiéramos. Mientras más grande es nuestro pecado, más necesitamos la misericordia divina. Pero mientras más grande es nuestro orgullo, más difícil nos resulta pedirla.
Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia soberbia, encerrados en una celda cuya llave está en nuestras propias manos. El político de nuestra historia había caído en esta trampa espiritual. Se había convencido a sí mismo de que sus promesas a Dios eran negociables, como los acuerdos políticos que manejaba diariamente. Pero Dios, a través del Padre Pío, le estaba mostrando que en el reino espiritual las reglas son diferentes. No hay diplomacia que valga cuando se trata de la verdad del alma. Lo que sucedió después de ese encuentro con el Padre Pío demuestra exactamente por qué este pecado específico suele quedar sin perdón divino. El político, completamente sacudido por las palabras del santo, se quedó paralizado en el confesionario. Sus manos temblaban mientras sostenía su costoso pañuelo de seda, ahora empapado en sudor. El Padre Pío, mirándolo con esa penetrante mirada que parecía ver directamente el alma, continuó: cada vez que hiciste esas promesas a Dios, lo hiciste con plena conciencia. La primera, cuando tu hijo estaba enfermo. La segunda, cuando tu carrera política estaba en riesgo. Y la tercera, la más grave, cuando prometiste dedicar tu vida al servicio de los pobres si lograbas el poder que tanto anhelabas. El político, con voz entrecortada, intentó justificarse. Padre, usted no entiende mi posición, mis responsabilidades. Pero el Padre Pío lo interrumpió. ¿Responsabilidades con quién? ¿Con los hombres o con Dios? Este es exactamente el problema. Tu corazón está tan endurecido que ni siquiera puedes ver la gravedad de tus acciones. Fue en ese momento cuando algo extraordinario sucedió. Por primera vez en años, este hombre poderoso comenzó a llorar como un niño. No eran lágrimas de autocompasión o de miedo al castigo. Eran lágrimas de verdadero arrepentimiento. El tipo de lágrimas que pueden derretir el hielo del orgullo espiritual. Padre, sollozó, ¿hay esperanza para alguien como yo? La respuesta del Padre Pío fue inmediata. La esperanza siempre existe para quien verdaderamente se arrepiente. El problema no es la magnitud de tus pecados, sino la dureza de tu corazón. Hasta ahora has estado jugando con Dios, tratando sus promesas como negociaciones políticas, pero Dios no es uno de tus constituyentes a quien puedas manipular. El político, completamente quebrantado, finalmente entendió. No era Dios quien se negaba a perdonarlo. Era él quien se había negado a arrepentirse verdaderamente. Su corazón, acostumbrado a los juegos de poder y las manipulaciones, por fin se estaba abriendo a la verdad. Queridos hermanos, si las palabras del Padre Pío sobre el arrepentimiento y el perdón han tocado tu corazón, tenemos algo especial para ti. Hemos preparado un ebook titulado Los secretos espirituales del Padre Pío, donde profundizamos en sus enseñanzas sobre el verdadero arrepentimiento y el perdón divino. En este libro encontrarás oraciones poderosas del Padre Pío, reflexiones profundas sobre el arrepentimiento sincero y consejos prácticos para mantener tu corazón abierto a la misericordia de Dios. Incluye también meditaciones especiales para quienes luchan con el orgullo espiritual y la dificultad para reconocer sus errores. Este material exclusivo contiene testimonios transformadores y ejercicios prácticos para examinar tu corazón, siguiendo la sabiduría del Padre Pío sobre el verdadero arrepentimiento. Encuentra el enlace en los comentarios fijados y descubre cómo transformar tu vida espiritual a través de las enseñanzas de este santo tan especial. El Padre Pío nos enseñó que existen señales claras que indican cuando nuestro corazón se está resistiendo al verdadero arrepentimiento, ese pecado que puede alejarnos del perdón divino. Vamos a examinar estas señales con la misma claridad con la que el santo las identificó en aquel político. La primera señal es la justificación constante. Cuando siempre encontramos razones para explicar nuestros errores, cuando tenemos una respuesta preparada para cada falta, estamos cayendo en la trampa del orgullo espiritual. El Padre Pío decía:
El que siempre tiene una excusa, nunca tendrá una solución. La segunda señal es aún más sutil, la comparación con los demás. Al menos no soy como aquel que... Esta frase, que parece inofensiva, es en realidad un síntoma grave de un corazón que se resiste al verdadero arrepentimiento. El Padre Pío advertía: no midas tus pecados con la regla de los demás, míralos con los ojos de Dios. La tercera señal es la postergación del arrepentimiento. Me arrepentiré mañana, cambiaré cuando tenga más tiempo, Dios entenderá que ahora no es el momento. Estas son las excusas que el Padre Pío más temía, porque como él decía, el tiempo es un regalo de Dios, pero presumir de su misericordia es un insulto a su justicia. La cuarta señal es la más peligrosa: creer que nuestras promesas a Dios son negociables. Como aquel político que pensaba que podía tratar con Dios como trataba en sus negociaciones políticas. El Padre Pío era enfático: las promesas hechas a Dios no son contratos que podamos renegociar según nuestra conveniencia. La quinta señal es la falta de cambio real en nuestra vida. Podemos derramar lágrimas, hacer promesas, incluso confesarnos regularmente, pero si nuestra vida no muestra una transformación verdadera, estamos cayendo en lo que el Padre Pío llamaba el engaño del falso arrepentimiento. ¿Te has identificado con alguna de estas señales? No te asustes, porque reconocerlas es el primer paso hacia el verdadero arrepentimiento. El Padre Pío nos enseñó que Dios no busca perfección, sino sinceridad. No espera que nunca caigamos, sino que tengamos la humildad de reconocer nuestras caídas y el valor de levantarnos con un corazón verdaderamente arrepentido. El Padre Pío nos dejó una enseñanza clara sobre el proceso de transformación que ocurre cuando abandonamos ese pecado tan grave, el rechazo al verdadero arrepentimiento. La verdadera transformación, decía él, comienza cuando dejamos de negociar con Dios y empezamos a rendirnos completamente a su voluntad. Pero ¿cómo podemos reconocer si estamos experimentando un verdadero arrepentimiento o solo estamos engañándonos a nosotros mismos? El Padre Pío nos dio señales muy específicas. La primera y más importante es el dolor sincero por nuestros pecados, no por sus consecuencias, sino por haber ofendido a Dios. Es como la diferencia entre un niño que llora porque lo castigaron y otro que llora porque entiende que lastimó a quien ama. La segunda señal es la disposición inmediata a reparar el daño. Como vimos en la historia del político, el verdadero arrepentimiento no se queda en palabras o promesas vacías. El Padre Pío insistía: si tu arrepentimiento es real, tus acciones lo demostrarán antes que tus palabras. La transformación verdadera también implica un cambio en nuestra manera de ver el pecado. Ya no buscamos excusas, ya no intentamos minimizar nuestras faltas. El Padre Pío lo explicaba así: cuando el alma verdaderamente se arrepiente, ve sus pecados como Dios los ve, como heridas que necesitan sanación, no como errores que necesitan justificación. Pero existe un elemento crucial que muchos olvidan: la humildad de aceptar que necesitamos ayuda. El Padre Pío era enfático en esto. El orgullo nos hace creer que podemos resolver nuestros pecados solos, como si pudiéramos ser nuestros propios salvadores. Esta es la trampa más peligrosa del enemigo. La verdadera transformación espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo de rendición y humildad. El Padre Pío nos enseñó que cada vez que intentamos mantener el control, cada vez que nos resistimos a entregar completamente nuestro corazón a Dios, estamos en peligro de caer en ese pecado que bloquea la misericordia divina. El mayor obstáculo para la transformación espiritual, advertía el Padre Pío, no son nuestros pecados, sino nuestra resistencia a reconocerlos completamente ante Dios. Es como un enfermo que muestra al médico solo las heridas que él considera importantes, ocultando aquellas que realmente necesitan atención urgente. En este momento,
el Padre Pío nos invitaría a hacer un examen profundo de nuestra alma. Porque, como él siempre advertía, el pecado más peligroso no es el que cometemos, sino el que nos negamos a reconocer. Es hora de hacernos preguntas que quizás hemos estado evitando. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas a Dios en momentos de desesperación? Como aquel político, tal vez hemos negociado con el cielo. Señor, si me ayudas en esto, yo te prometo que... Y después, cuando la crisis pasó, ¿qué hicimos con esas promesas? El Padre Pío nos recuerda, Dios tiene mejor memoria que nosotros, y nuestras promesas quedan escritas no en papel, sino en el libro de la vida. Nos hemos acostumbrado a vivir en un estado de falso arrepentimiento. Es fácil decir, lo siento, sin sentirlo realmente. Es cómodo prometer cambios sin la intención verdadera de realizarlos. El Padre Pío era directo en esto. Las lágrimas falsas engañan a los hombres, pero son un insulto a Dios. Reflexionemos. ¿Cuántas veces hemos usado nuestra religiosidad como una máscara? Vamos a misa, rezamos, participamos en actividades de la iglesia, pero nuestro corazón permanece cerrado al verdadero arrepentimiento. El Padre Pío llamaba a esto la hipocresía que mata el alma. La pregunta más importante que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo espiritual? Porque ese es el verdadero pecado que Dios no puede perdonar. No porque Él no quiera, sino porque nuestro orgullo construye un muro impenetrable contra su misericordia. El Padre Pío nos enseñó que el momento de la verdad llega cuando nos enfrentamos a estas preguntas sin máscaras, sin excusas, sin justificaciones. Como aquel político que, en el confesionario, finalmente se vio a sí mismo como realmente era. Este momento, decía el Padre Pío, es el más doloroso, pero también el más liberador. Hemos llegado al punto más importante de esta revelación del Padre Pío sobre el pecado que Dios generalmente no perdona. Como hemos visto, no es que Dios se niegue a perdonar, sino que nuestro propio orgullo y la falta de verdadero arrepentimiento construyen una barrera impenetrable contra su misericordia. El Padre Pío nos dejó una advertencia clara. El tiempo de la misericordia no es infinito en la tierra. Como vimos en la historia del político, llega un momento en que Dios nos pone frente a frente con la verdad de nuestra alma. Ese momento es ahora, no mañana, no cuando estemos más preparados, no cuando sea más conveniente. ¿Por qué el Padre Pío era tan insistente en este tema? Porque él veía, con sus dones místicos, las almas que se perdían no por la gravedad de sus pecados, sino por su obstinada negativa a arrepentirse verdaderamente. La tragedia más grande, decía, no es caer en el pecado, sino negarse a levantarse por orgullo. Ahora mismo, en este preciso momento, Dios está esperando tu respuesta. No necesita grandes gestos ni promesas elaboradas. Lo que busca es un corazón sinceramente arrepentido, dispuesto a reconocer sus errores sin justificaciones, sin negociaciones, sin condiciones. Si las palabras del Padre Pío han tocado tu corazón, si has reconocido en ti mismo alguna de las señales que hemos mencionado, este es tu momento. Como aquel político que finalmente se quebró ante la verdad, tú también puedes experimentar la liberación que viene con el verdadero arrepentimiento. Te invito a que escribas en los comentarios, Padre Pío, ayúdame a tener un verdadero arrepentimiento. Este no es un simple comentario más. Es tu primer paso hacia una transformación real, un compromiso público de que estás dispuesto a abandonar el orgullo espiritual. Y recuerda las últimas palabras que el Padre Pío dijo a aquel político. La misericordia de Dios es como un río poderoso, pero no puede entrar en un corazón que se mantiene cerrado. Abre tu corazón y verás maravillas.